Eran las 7:30 de la mañana y el tren de cercanías estaba repleto como siempre. Llevaba 3 años tomando la misma línea para ir al trabajo y había aprendido a navegar la multitud matutina con la precisión de un bailarín. Encontré mi lugar habitual cerca de la ventana y me acomodé para el viaje de 40 minutos hasta el centro de Madrid. Estaba revisando mi presentación por última vez en mi teléfono cuando el tren se detuvo en la estación de Alcorcón. Una avalancha de pasajeros subió, empujándose para encontrar espacio en los vagones ya abarrotados. Entre la multitud, noté a un joven que luchaba por subir, moviéndose lentamente con muletas. Parecía tener unos 30 años, llevaba un traje impecable a pesar de las circunstancias y tenía esa expresión de concentración intensa que uno desarrolla cuando cada paso requiere esfuerzo deliberado. El vagón se llenó rápidamente y pude ver que el joven estaba teniendo dificultades para mantener el equilibrio mientras el tren se balanceaba. Las muletas hacían casi imposible que se agarrara de las barras de seguridad. La gente a su alrededor parecía decidida a ignorar su situación, enterrando sus caras en teléfonos o fingiendo dormir. No lo pensé mucho, me levanté de mi asiento y me acerqué a él. «Disculpe», le dije, tocando suavemente su brazo, «¿le gustaría tomar mi asiento?» Me miró sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que la gente le ofreciera ayuda. «Oh, no es necesario, estoy bien». «En serio, no es problema. Yo bajo en varias estaciones más, pero usted parece que necesita el asiento más que yo». Hubo un momento de vacilación en sus ojos, como si estuviera debatiendo internamente entre aceptar ayuda y mantener su orgullo. Finalmente, una sonrisa pequeña apareció en su rostro. «Si está seguro, se lo agradecería mucho». Lo ayudé a maniobrar hacia mi asiento, asegurándome de que pudiera colocar sus muletas de manera segura. Una vez que se acomodó, se veía visiblemente aliviado. «Gracias», me dijo, extendiendo su mano. «Soy Daniel Ruiz». «Mucho gusto, Daniel. Soy Patricia Sánchez». «¿Trabaja en el centro?», preguntó, haciendo conversación mientras el tren continuaba su recorrido. «Sí, en una empresa de consultoría. Tengo una presentación importante hoy, así que estoy un poco nerviosa». «Estoy seguro de que le irá bien», dijo con una sonrisa sincera. «¿Y usted qué hace?» «Algo parecido, supongo. También tengo una reunión importante hoy. Una que podría cambiar mi carrera completamente». Hablamos durante el resto del viaje sobre trabajos, la vida en Madrid y las pequeñas luchas diarias de la vida urbana. Daniel era inteligente y tenía un sentido del humor seco que hacía que el tiempo pasara rápidamente. Cuando llegamos a mi parada, me despedí y le deseé suerte en su reunión. «Igualmente», me dijo, «y gracias otra vez. No sabe cuánto significó ese gesto». Me bajé del tren sintiéndome bien conmigo misma, pero rápidamente mi mente se enfocó en el día que tenía por delante. Había estado trabajando en Innovación Estratégica, una firma de consultoría de tamaño mediano durante 5 años. Era buena en mi trabajo, pero me sentía estancada. Las oportunidades de ascenso eran limitadas y mi jefe directo, Carlos Mendoza, parecía determinado a mantenerme en mi posición actual. La presentación de hoy era mi oportunidad de cambiar eso. Durante los últimos 3 meses, había estado trabajando en una propuesta para reestructurar nuestro departamento de desarrollo de negocios. Había identificado ineficiencias, desarrollado nuevas estrategias de adquisición de clientes y creado un plan que podría aumentar nuestros ingresos en un 20% en el primer año. Cuando llegué a la oficina, todo parecía normal. Mis colegas estaban en sus escritorios, revisando emails y preparándose para otro día de trabajo rutinario. Pero había una energía extraña en el aire, una anticipación que no podía identificar completamente. «Patricia», me llamó mi asistente, María. «El señor Mendoza quiere verte en su oficina inmediatamente». Extraño. Mi presentación no era hasta las 10 y apenas eran las 8:30. Toqué la puerta de Carlos y entré. Estaba sentado detrás de su escritorio, pero no solo. Había otra persona en la oficina, un hombre mayor que reconocí como uno de los socios principales de la firma, aunque no recordaba su nombre. «Patricia», dijo Carlos con una expresión que no podía descifrar. «Siéntate, por favor». Me senté, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Tengo noticias», continuó Carlos.
Como sabes, hemos estado pasando por algunos cambios en la estructura de liderazgo de la empresa. Sabía que se refería a la reciente jubilación del director de nuestro departamento, una posición que había estado vacante durante 2 meses. Bueno, la junta directiva ha tomado una decisión sobre quién dirigirá el departamento hacia adelante. Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que estuvieran considerándome para la posición? Había aplicado formalmente, pero Carlos había dejado claro que pensaba que no tenía suficiente experiencia. «Vamos a traer a alguien de afuera», dijo Carlos, «alguien con experiencia fresca y una perspectiva nueva». Mi corazón se hundió. Entiendo. De hecho, intervino el socio principal, quería que fueras una de las primeras en conocerlo. Creemos que trabajarás bien con él. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, la puerta de la oficina se abrió y entró alguien más. Cuando levanté la vista, sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Era Daniel, el joven de las muletas del tren, pero ahora, en el contexto profesional de la oficina, se veía completamente diferente. Su presencia llenaba la habitación de una manera que no había notado en el tren. Había una autoridad en su postura, una confianza que hablaba de años de experiencia en liderazgo. «Patricia», dijo el socio principal, «me gustaría presentarte a Daniel Ruiz, nuestro nuevo director de desarrollo de negocios». Daniel me miró con una expresión que era una mezcla de sorpresa genuina y algo más que no podía identificar. «Mucho gusto, Patricia», dijo, extendiendo su mano exactamente como había hecho en el tren. «Espero poder trabajar contigo». Estreché su mano, todavía en shock. Igualmente. Daniel viene de Estrategias Corporativas Martínez, donde dirigió un equipo de 50 personas y aumentó sus ingresos de clientes en un 40% en 2 años, explicó Carlos. «Estamos muy emocionados de tenerlo a bordo». «Gracias», dijo Daniel modestamente. «Estoy ansioso por conocer al equipo y entender mejor cómo podemos mejorar nuestros procesos aquí». Después de los saludos formales, Carlos me pidió que le diera a Daniel un tour de la oficina y lo presentara al resto del equipo. Caminamos en silencio hasta que estuvimos fuera del alcance auditivo de su oficina. «Esto es inesperado», dije finalmente. Daniel se detuvo y me miró directamente. «¿Estás molesta?» «¿Molesta? No, solo sorprendida. No mencionaste en el tren que era tu nuevo jefe», terminó con una sonrisa. «Honestamente, no sabía que trabajabas aquí específicamente. Sabía que trabajabas en consultoría, pero Madrid tiene muchas empresas de consultoría». «¿Y no se te ocurrió preguntar el nombre de la empresa?» «La verdad es que estaba más enfocado en no caerme», dijo con humor. «Las muletas no son exactamente ideales para el transporte público». Tenía que admitir que tenía sentido. «¿Qué te pasó? Si no es muy personal preguntar». «Accidente de esquí hace 2 meses. Fractura complicada en la pierna izquierda. Los médicos dicen que estaré con muletas por al menos 2 meses más». Continuamos el tour y presenté a Daniel al resto del equipo. Era fácil ver por qué había sido contratado. Tenía una manera natural de conectar con las personas, hacía preguntas inteligentes sobre nuestros procesos y parecía genuinamente interesado en entender no solo lo que hacíamos, sino por qué lo hacíamos de esa manera. Pero durante todo el día no pude evitar pensar en la ironía de la situación. Había pasado meses preparándome para la posibilidad de liderar el departamento. Había desarrollado estrategias y propuestas, había trabajado horas extra para demostrar mi valor. Y ahora, el puesto había ido a alguien a quien había conocido esa misma mañana en el tren. Al final del día, Daniel se acercó a mi escritorio. «¿Tienes unos minutos para hablar?», preguntó. «Me gustaría entender mejor tu rol aquí y cómo podemos trabajar juntos efectivamente». Lo seguí a su nueva oficina, que hasta esa mañana había estado vacía. Ya había comenzado a personalizarla con algunas fotografías y libros. «Primera pregunta», dijo, sentándose detrás del escritorio. «¿Aplicaste para esta posición?». Su directness me sorprendió. «Sí, lo hice». «¿Y cómo te sientes al respecto de que hayan contratado a alguien de afuera?». Consideré mentir, dar la respuesta políticamente correcta sobre estar emocionada por trabajar con nueva sangre y perspectivas frescas,
pero algo sobre Daniel, tal vez la sinceridad que había mostrado en el tren, me hizo decidir ser honesta. Decepcionada, admití. He estado aquí 5 años, conozco esta empresa por dentro y por fuera. Tenía planes específicos para mejorar nuestro departamento. Daniel asintió pensativamente. Puedo entender esa frustración. ¿Puedes contarme sobre esos planes? Durante la siguiente hora le expliqué mi propuesta en detalle. Daniel escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales y tomando notas. Cuando terminé, se recostó en su silla. «Esos son planes sólidos», dijo, «muy sólidos. ¿Por qué crees que no fuiste considerada para la posición?» «Experiencia», dije simplemente. «Carlos siempre dice que necesito más experiencia de liderazgo antes de poder avanzar». «¿Y qué opinas tú de eso?» «Creo que es un círculo vicioso. No puedes ganar experiencia de liderazgo sin que te den oportunidades de liderar». Daniel sonrió. «Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes qué es lo que más me impresionó de tu propuesta?» «¿Qué?» «No es solo estratégicamente sólida, también muestra una comprensión profunda de cómo los cambios afectarían a las personas en el equipo. Muchos consultores son brillantes con los números, pero se olvidan del factor humano». Me sentí un poco mejor, gracias. «No es solo un cumplido», continuó Daniel. «Es una observación, y me recuerda a algo que pasó esta mañana». «¿Qué?» Una mujer en el tren vio que alguien necesitaba ayuda y actuó sin pensar en qué había para ella. No lo hizo por reconocimiento o para impresionar a alguien, lo hizo porque era lo correcto. Sentí calor en mis mejillas. Era solo un asiento. No, era más que eso. Era consideración, era empatía en acción. Y esas son exactamente las cualidades que necesito en alguien que me ayude a liderar este departamento. ¿Qué quieres decir? Daniel se inclinó hacia adelante. Quiero ofrecerte el puesto de subdirectora. Serías mi segunda al mando, involucrada en todas las decisiones importantes, liderando proyectos clave. Mi mundo se tambaleó. ¿En serio? Completamente en serio. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quiero implementar tu propuesta como nuestro primer proyecto juntos, con tu nombre en el liderazgo. No sabía qué decir. Era más de lo que había esperado, incluso más de lo que había aplicado originalmente. ¿Por qué?, pregunté finalmente. Ni siquiera me conoces profesionalmente. Pero sí te conozco como persona, y al final del día, los negocios son sobre personas. Las mejores estrategias del mundo fallan si la gente que las implementa no tiene la integridad y compasión para hacerlo correctamente. Esa noche llegué a casa emocionada pero también confundida. Era una oportunidad increíble, pero había algo surrealista sobre toda la situación. ¿Era esto realmente por mérito o simplemente porque había sido amable con él en el tren? Llamé a mi mejor amiga, Ana, para contarle lo que había pasado. «Espera», dijo después de que le expliqué toda la historia. «¿Me estás diciendo que tu acto aleatorio de bondad resultó en una promoción?» «No lo sé. Tal vez. Es extraño, ¿verdad?» «¿Extraño? Patricia, es como algo de una película. Pero déjame preguntarte algo. ¿Te dijo específicamente que te estaba dando el puesto por lo del tren?» «No exactamente. Dijo que fue por mi propuesta y por las cualidades que mostré». «¿Y tú crees que mereces la promoción?» «Creo que sí. He trabajado duro. Tengo buenas ideas». «Entonces acepta y no te cuestiones tanto. A veces las cosas buenas pasan a las personas buenas». Ana tenía razón, pero aún así me tomó unos días procesar completamente lo que estaba pasando. Daniel no comenzó oficialmente hasta el lunes siguiente, lo que me dio el fin de semana para pensar. El lunes por la mañana llegué temprano a la oficina, determinada a demostrar que merecía la oportunidad que me habían dado. Daniel ya estaba allí, revisando informes en su oficina. «Buenos días», le dije, tocando su puerta abierta. «Buenos días, Patricia. ¿Lista para comenzar?» Los siguientes meses fueron los más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Daniel era un líder excepcional, pero también un mentor paciente. Me involucró en reuniones de alto nivel, me pidió que liderara presentaciones importantes y gradualmente me dio más responsabilidad.
Mi propuesta original se implementó exactamente como la había diseñado, y los resultados fueron incluso mejores de lo que había proyectado. En el primer trimestre bajo el nuevo sistema, nuestro departamento aumentó la adquisición de clientes en un 25%. Pero lo más impresionante de trabajar con Daniel era ver cómo dirigía. Tenía una manera de sacar lo mejor de cada persona en el equipo. No gobernaba por autoridad, sino por respeto genuino e inspirando a otros a querer hacer su mejor trabajo. También noté cómo manejaba su discapacidad temporal. Nunca se quejaba, nunca usaba las muletas como excusa y nunca permitía que su situación física afectara su trabajo. Era una lección constante en perseverancia y actitud positiva. Sin embargo, no todo fue fácil. Carlos Mendoza, mi antiguo jefe directo, claramente no estaba feliz con los cambios. Había esperado tener más influencia sobre quién sería contratado como director, y el hecho de que Daniel hubiera llegado con su propia agenda lo molestaba. «Patricia», me dijo una tarde, «¿puedo hablar contigo en privado?» Lo seguí a una sala de conferencias vacía. «¿Cómo van las cosas con Daniel?», preguntó. «Muy bien, es un excelente líder». ¿Y la promoción no te parece un poco rápida?» Entendí inmediatamente lo que estaba insinuando. ¿Qué quieres decir? Solo digo que es inusual que alguien sea promovido tan rápidamente después de que llegue un nuevo director, especialmente alguien sin experiencia previa de liderazgo. Sentí rabia creciendo en mi pecho. Carlos, he estado trabajando hacia esta oportunidad durante años. Mi propuesta está funcionando exactamente como dije que lo haría. No dudo tu competencia técnica. Solo me pregunto si hay otros factores involucrados. ¿Otros factores? Daniel es joven, eres atractiva. No pude creer lo que estaba escuchando. ¿Estás sugiriendo que dormí para conseguir la promoción? No estoy sugiriendo nada. Solo estoy siendo un mentor, expresando preocupaciones. Tus preocupaciones son completamente inapropiadas y falsas, dije poniéndome de pie. Y francamente, Carlos, suenas como alguien que está resentido porque sus propias ideas nunca produjeron los resultados que las mías han producido. Salí de la sala de conferencias furiosa, no solo por lo que Carlos había insinuado, sino porque una parte de mí había tenido dudas similares. ¿Era realmente mi mérito lo que había llevado a la promoción o había sido influenciada por las circunstancias de cómo Daniel y yo nos conocimos? Esa tarde decidí confrontar el tema directamente con Daniel. ¿Tienes un momento?, le pregunté entrando a su oficina. Siempre. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Me diste la promoción por mérito o porque fui amable contigo en el tren? Daniel se quedó callado por un momento, considerando su respuesta. Esa es una pregunta justa, dijo finalmente. Y mereces una respuesta honesta. Se recostó en su silla. Cuando te conocí en el tren, vi algo en ti que confirmó lo que ya había visto en tu expediente profesional cuando revisé a todos los candidatos internos antes de mi primera reunión. ¿Mi expediente? Patricia, parte de mi proceso de incorporación fue revisar todos los empleados del departamento. Había leído tu propuesta, había visto tus evaluaciones de rendimiento, había hablado con tus clientes, ya sabía que eras la candidata interna más fuerte. Me quedé sorprendida. ¿En serio? Completamente en serio. El encuentro en el tren no cambió mi opinión profesional de ti, pero sí confirmó algo que no se puede evaluar en un papel. ¿Qué? Carácter, integridad, la capacidad de hacer lo correcto cuando nadie está mirando y no hay nada que ganar de ello. Daniel se puso de pie y caminó hacia la ventana. He trabajado con muchas personas brillantes que eran terribles líderes porque solo se preocupaban por ellos mismos. También he trabajado con personas técnicamente competentes que fracasaron porque no podían inspirar confianza en sus equipos. Se volvió hacia mí. Pero rara vez encuentro a alguien que combine competencia técnica real con liderazgo natural e integridad genuina. Eso es lo que vi en ti, tanto en tu trabajo como en tu carácter. Sentí un peso levantándose de mis hombros. Gracias por ser honesto.
¿Te sientes mejor sobre la promoción? Sí, pero también me doy cuenta de que tengo que seguir demostrando que la merezco todos los días. Esa es exactamente la actitud correcta, y para que conste, ya lo has demostrado muchas veces. Los meses siguientes fueron una clase magistral en desarrollo de liderazgo. Daniel me enseñó no solo sobre estrategia y gestión, sino sobre cómo construir confianza, cómo motivar equipos y cómo tomar decisiones difíciles bajo presión. También aprendí sobre la importancia de dar oportunidades a otros. Daniel me alentó a identificar talento en nuestro equipo y darles proyectos que les permitieran crecer, exactamente como él había hecho conmigo. Uno de esos casos fue con Javier, un analista joven que había estado con la empresa solo un año. Tenía ideas brillantes, pero era tímido en presentaciones y reuniones. Daniel y yo trabajamos con él durante meses, dándole gradualmente más responsabilidad y ayudándolo a construir confianza. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando Carlos no te daba oportunidades? Me preguntó Daniel un día después de que Javier había liderado exitosamente su primera presentación a clientes. Como si estuviera atrapada, como si mi potencial fuera ignorado. Exacto, ahora eres la persona que puede asegurarse de que otros no se sientan así. Era una lección poderosa sobre el ciclo de mentoría y oportunidad. 6 meses después de que Daniel llegara, nuestro departamento había superado todas sus metas anuales. Habíamos aumentado ingresos, mejorado satisfacción de clientes y desarrollado nuevos procesos que estaban siendo adoptados por otros departamentos en la empresa. Pero lo más satisfactorio para mí era ver cómo había crecido como líder. Ya no era solo la persona con buenas ideas, era alguien que podía inspirar a otros para implementar esas ideas efectivamente. El reconocimiento vino en forma de una reunión con la junta directiva. Daniel y yo fuimos invitados a presentar nuestros resultados y métodos a los socios principales de la firma. En solo 6 meses, dijo el socio principal después de nuestra presentación, han transformado completamente nuestro departamento de desarrollo de negocios, no solo en términos de números, sino en términos de cultura y moral. Gracias, respondió Daniel, pero quiero ser claro, estos resultados no habrían sido posibles sin Patricia. Ella desarrolló las estrategias fundamentales que hicieron todo esto posible. De hecho, intervine. Daniel creó el ambiente y proporcionó el liderazgo que permitió que esas estrategias funcionaran. Ha sido una verdadera colaboración. Después de la reunión, uno de los socios se acercó a nosotros en privado. Hay algo que queremos discutir con ustedes, dijo. Estamos considerando expandir este modelo a nuestras oficinas en Barcelona y Valencia. Necesitaríamos a alguien para liderar esa expansión. Daniel y yo nos miramos. ¿En qué están pensando específicamente?, preguntó Daniel. En crear un nuevo puesto, directora regional de desarrollo de negocios, alguien que reporte directamente a la junta y supervise el desarrollo de negocios en todas nuestras oficinas. Mi corazón se aceleró. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado. ¿Y tienen a alguien en mente para esa posición?, pregunté. El socio sonrió. De hecho, sí. Pero queremos discutirlo con Daniel primero, ya que afectaría directamente su departamento. Esa noche, Daniel y yo fuimos a cenar para hablar sobre la oportunidad. ¿Qué piensas?, me preguntó después de que habíamos ordenado. Honestamente, estoy emocionada, pero también nerviosa. Sería una responsabilidad enorme. ¿Crees que estás lista? Creo que sí, pero también sé que tendría mucho que aprender. Daniel sonrió. ¿Sabes qué? Te voy a decir lo mismo que me dijeron a mí cuando me ofrecieron mi primer puesto de liderazgo real. ¿Qué? Nadie está nunca completamente listo para el siguiente nivel. La preparación viene de estar dispuesta a crecer en el trabajo, no de esperar hasta sentirse perfectamente lista. ¿Piensas que debería aceptar? Pienso que serías brillante en esa posición, pero más importante, pienso que es hora de que extiendas tus alas. Una semana después, acepté oficialmente el puesto de directora regional de desarrollo de negocios. Era una promoción significativa que incluía supervisar equipos en 3 ciudades diferentes. Mi último día trabajando directamente con Daniel fue agridulce.
Había aprendido más en esos meses que en años anteriores de mi carrera. «Hay algo que quiero darte», me dijo, entregándome un paquete pequeño. Lo abrí para encontrar una tarjeta de transporte público nueva, con una nota escrita a mano, para recordarte que los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas. Nunca subestimes el poder de hacer lo correcto. «Daniel», dije, con lágrimas en los ojos, «no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí». «No me agradezcas», respondió. «Solo pasa el favor adelante. Busca oportunidades para dar a otros las oportunidades que yo te di». Mi nuevo rol era desafiante de maneras que no había anticipado. Administrar equipos remotos, coordinar estrategias entre oficinas y reportar directamente a la junta directiva requería un nivel de liderazgo completamente diferente. Pero también era increíblemente gratificante. En mi primer año, ayudamos a establecer el modelo de desarrollo de negocios exitoso en Barcelona y Valencia. Los resultados superaron las proyecciones y, más importante, desarrollamos talento local en cada oficina. Uno de mis proyectos favoritos fue establecer un programa de mentoría entre oficinas. Conectamos empleados junior en Barcelona y Valencia con mentores experimentados en Madrid, creando oportunidades de desarrollo que no habrían existido de otra manera. Fue durante una de mis visitas a la oficina de Barcelona que me di cuenta de cuánto había cambiado. Estaba en una reunión con el equipo local, discutiendo estrategias para un cliente difícil, cuando noté a una empleada joven que tenía ideas excelentes, pero parecía hesitante de compartirlas. Después de la reunión, me acerqué a ella. «Marta, ¿verdad?», dije. «Noté que tenías ideas durante la reunión que no compartiste». Se sonrojó ligeramente. «Sí, bueno, solo llevo aquí 6 meses. No estaba segura de si era mi lugar hablar. ¿Puedes contarme esas ideas ahora?». Durante los siguientes 20 minutos, Marta me explicó una estrategia innovadora para abordar el problema del cliente. Era brillante, exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitábamos. «Marta», le dije cuando terminó, «quiero que presentes esta idea en nuestra próxima reunión con el cliente». «¿En serio? Pero yo solo soy analista». «Eras analista. A partir de hoy, eres analista senior y vas a liderar este proyecto». Ver la expresión en su cara me recordó exactamente cómo me había sentido cuando Daniel me dio mi primera oportunidad real. 2 años después de asumir mi rol regional, recibí una llamada inesperada de Daniel. «¿Tienes tiempo para almorzar?», preguntó. «Hay algo que quiero discutir contigo». Nos encontramos en un restaurante cerca de nuestra antigua oficina. «¿Cómo van las muletas?», pregunté, notando que caminaba normalmente. «Finalmente me deshice de ellas hace 6 meses», dijo con una sonrisa. «Pero honestamente, a veces las extraño». «¿Las extrañas?». Me enseñaron humildad. Me recordaron que todos necesitamos ayuda a veces y que está bien aceptarla cuando se ofrece. Ordenamos comida y Daniel me contó sobre los desarrollos en su departamento. Todo seguía funcionando bien. Había promovido a Javier a mi antigua posición y estaban expandiendo aún más. «Pero la razón por la que quería hablar contigo», dijo, «es que he recibido una oferta». «¿Una oferta?». «Una empresa internacional quiere que lidere su expansión en Europa. Sería una oportunidad increíble, pero significa dejar Madrid». «¿Y vas a aceptar?». «Ya lo hice, pero la empresa también está buscando una directora de operaciones en España, alguien que entienda el mercado local, pero que también tenga experiencia en expansión regional». Mi corazón se aceleró. «¿Me estás ofreciendo el trabajo?». «Te estoy ofreciendo la oportunidad de aplicar, pero sí, recomendé específicamente que te consideraran». Era otra oportunidad enorme, el tipo de posición internacional que había soñado desde que comencé mi carrera. «¿Por qué?», pregunté. «Ya me has ayudado tanto». «Porque eres exactamente la persona que necesitan y porque he visto lo que haces cuando te dan la oportunidad de liderar». 3 meses después, me mudé a una nueva empresa como directora de operaciones para España. Era un salto significativo en responsabilidad y alcance, pero me sentía lista para el desafío. Mi primera iniciativa en la nueva empresa fue establecer un programa de desarrollo interno similar a lo que había aprendido de Daniel. Quería asegurarme de que identificáramos y nutriéramos talento desde dentro, en lugar de buscar siempre externamente. También implementé una política de actos de bondad en nuestra cultura corporativa.
Alentaba a los empleados a buscar maneras pequeñas de ayudarse mutuamente, reconociendo que esos gestos aparentemente menores a menudo tienen impactos significativos en moral y productividad. El programa fue tan exitoso que fue adoptado por otras oficinas de la empresa a nivel internacional. 5 años después de aquel día en el tren, estaba dando una presentación en una conferencia internacional de liderazgo. El tema era Liderazgo inesperado, cómo los pequeños gestos crean grandes oportunidades. Durante la presentación, conté la historia de cómo había conocido a Daniel en el tren y cómo ese encuentro casual había cambiado el curso de mi carrera. Después de terminar, una mujer joven se acercó a mí. Su historia me recuerda algo que me pasó, me dijo. Hace 3 años estaba luchando económicamente, apenas podía permitirme comida. Una mujer en el metro me vio pasar hambre y me compró un sándwich. No solo eso, sino que me ayudó a conseguir una entrevista de trabajo. Ahora soy gerente en esa empresa. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Cómo se llamaba esa mujer?, pregunté. No lo sé, nunca supe su nombre, pero su amabilidad literalmente salvó mi vida en ese momento. Después de que la conferencia terminó, llamé a Daniel. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos sobre el impacto de los pequeños gestos?, le pregunté. Por supuesto. ¿Por qué? Le conté sobre el encuentro con la mujer en la conferencia. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo Daniel después de escuchar la historia completa. ¿Qué? Significa que tu acto de bondad conmigo no fue un evento aislado. Es parte de quien eres. Y esa mujer en la conferencia existe porque tú la ayudaste, probablemente del mismo modo instintivo que me ayudaste a mí. Tenía razón. Después de pensarlo, recordé docenas de pequeñas interacciones a lo largo de los años, donde había ayudado a extraños sin pensarlo mucho. Direcciones a turistas perdidos, ayuda con equipaje, pequeñas cortesías que había hecho automáticamente. El punto, continuó Daniel, es que las personas como tú crean ondas de bondad que se extienden mucho más allá de lo que pueden ver. Tu carrera cambió porque me ayudaste, pero también cambió porque eres el tipo de persona que naturalmente ayuda a otros. Esa conversación me hizo pensar profundamente sobre el concepto de merecimiento y oportunidad. Durante años me había preocupado de si merecía las oportunidades que había recibido, si mi éxito estaba basado en mérito o en circunstancia. Pero me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no era si merecía las oportunidades, sino qué estaba haciendo con ellas. A lo largo de mi carrera, había tratado conscientemente de pagar adelante las oportunidades que había recibido. Había mentorado a docenas de empleados jóvenes, había creado programas de desarrollo, había luchado por promociones para personas que las merecían. Cada éxito que había tenido lo había usado como plataforma para crear oportunidades para otros. 6 meses después de la conferencia, recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva una vez más. «¿Patricia Sánchez?», dijo la voz al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «Mi nombre es Roberto Jiménez, soy periodista del Financial Times. Estoy trabajando en un artículo sobre liderazgo emergente en España, y su nombre apareció repetidamente en mis entrevistas». «¿En serio?». «Sí». Múltiples CEOs y directores ejecutivos la mencionaron como alguien que está redefiniendo lo que significa liderar en el mundo empresarial moderno. La entrevista resultó en un perfil de página completa en el Financial Times, titulado «La líder que construye líderes», cómo Patricia Sánchez está revolucionando la cultura corporativa en España. El artículo no solo cubría mis logros profesionales, sino que profundizaba en mi filosofía de liderazgo y los programas que había desarrollado para nutrir talento interno. Lo que más me sorprendió fue una sección al final del artículo donde habían entrevistado a algunas de las personas que había mentorado a lo largo de los años. Javier, mi antiguo compañero de equipo, ahora era director de su propio departamento. Marta, la analista tímida de Barcelona, había sido promovida a gerente regional. Docenas de otros empleados contaron historias similares de cómo les había dado oportunidades que habían transformado sus carreras. Lo que es único sobre Patricia
Citó el artículo a uno de mis antiguos protegidos, es que no solo ve el potencial en las personas, sino que activamente crea las circunstancias para que ese potencial florezca. El artículo generó más atención de la que había esperado. Recibí invitaciones para hablar en conferencias, ofertas de trabajo de empresas internacionales y solicitudes de consultoría de organizaciones que querían implementar programas similares. Pero la respuesta que más me impactó vino de una fuente completamente inesperada. Carlos Mendoza, mi antiguo jefe. Patricia, me escribió en un email, vi el artículo en el Financial Times. Quería contactarte para disculparme por las cosas que dije hace años. Era claro que no entendía tu potencial y, más importante, permití que mis propias inseguridades influyeron en cómo te trataba. Viendo lo que has logrado y especialmente leyendo sobre cómo has ayudado a tantas otras personas a avanzar en sus carreras, me doy cuenta de que perdí la oportunidad de aprender de ti cuando trabajamos juntos. Si alguna vez tienes tiempo para almorzar, me gustaría escuchar sobre tu enfoque de liderazgo. Estoy tratando de ser mejor en mi propio rol y creo que podrías enseñarme mucho. Le respondí aceptando el almuerzo, no por vindicación, sino porque creía en el poder de las segundas oportunidades y el crecimiento personal. Nuestro almuerzo fue revelador. Carlos había hecho cambios genuinos en su enfoque de gestión. Había comenzado a dar más oportunidades a empleados junior, había implementado programas de mentoría y había trabajado activamente para crear una cultura más inclusiva en su departamento. ¿Qué te hizo cambiar?, le pregunté. Honestamente, fue ver tu éxito combinado con mi propia falta de progreso, admitió. Me di cuenta de que durante años había estado enfocado en proteger mi propia posición en lugar de desarrollar a las personas en mi equipo. ¿Y cómo ha funcionado el nuevo enfoque? Increíblemente bien. Mi departamento ha superado todos sus objetivos este año, pero más importante, 3 de mis empleados han recibido promociones. Una de ellas ahora tiene mi antiguo puesto. ¿Tu antiguo puesto? Carlos sonrió. Me promovieron a director regional. Resulta que cuando empiezas a desarrollar exitosamente a otros líderes, la gente lo nota. Era un ejemplo perfecto de cómo el liderazgo verdadero crea un ciclo positivo que beneficia a todos. Después de almorzar con Carlos, comencé a reflexionar sobre los patrones que había visto a lo largo de mi carrera. Las personas que habían tenido más éxito sostenible eran invariablemente aquellas que habían invertido en desarrollar a otros. Los líderes que solo se enfocaban en su propio avance eventualmente llegaban a un plató o fallaban completamente. Esto me dio una idea para mi próximo movimiento profesional. Esa noche, llamé a Daniel para discutir algo que había estado considerando. ¿Qué pensarías?, le pregunté, si comenzara mi propia empresa de consultoría enfocada específicamente en desarrollo de liderazgo. Creo que sería perfecta para ti, respondió inmediatamente. ¿Qué te motivó a considerarlo? Todas estas conversaciones sobre mentoría y oportunidad me han hecho darme cuenta de que mi verdadera pasión no está tanto en gestionar operaciones comerciales, sino en desarrollar personas. ¿Y cómo imaginas que funcionaría? Trabajaría con empresas para implementar programas comprensivos de desarrollo interno, no solo sesiones de entrenamiento ocasionales, sino cambios culturales completos que prioricen el crecimiento de talento desde dentro. Daniel se quedó callado por un momento. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Mi empresa está expandiendo a América Latina el próximo año. Podríamos usar exactamente ese tipo de experiencia para establecer una cultura de liderazgo sólida en nuevos mercados. ¿Estás sugiriendo que seas tu primer cliente? Estoy sugiriendo que seas mi socia. Joint Venture, 50-50, enfocado específicamente en desarrollo de liderazgo durante expansión internacional. Era una proposición increíble. Una sociedad con Daniel sería la fundación perfecta para el tipo de empresa que quería crear. Dame 2 semanas para desarrollar una propuesta completa, le dije. Tienes 3, respondió con una risa, pero solo porque sé que serás minuciosa. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de investigación, planificación y preparación. Desarrollé un marco comprensivo para lo que llamaba desarrollo de liderazgo auténtico, un enfoque que combinaba habilidades técnicas con desarrollo de carácter y cambio cultural.
La propuesta que presenté a Daniel incluía no solo la estructura de nuestra potencial sociedad, sino también estudios de caso de programas que había implementado, testimonios de personas que había mentorado y proyecciones financieras detalladas para los primeros 3 años. «Esto es brillante», dijo Daniel después de revisar todo. «Pero tengo una pregunta». «¿Cuál?» «¿Estás absolutamente segura de que quieres dejar la vida corporativa? Es una decisión grande y no hay garantía de que el emprendimiento funcione». Era una pregunta justa. Dejar un puesto ejecutivo bien remunerado para comenzar mi propia empresa era definitivamente un riesgo. Honestamente, le dije, siento que todo en mi carrera me ha estado preparando para este momento. Todas las oportunidades que he tenido, todas las personas que he ayudado a desarrollar, toda la experiencia que he ganado, todo apunta hacia esto. ¿Y qué pasa si no funciona? Entonces habré fallado haciendo algo en lo que realmente creo, en lugar de tener éxito haciendo algo que solo me llenaba parcialmente. Daniel sonrió. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. 6 meses después, oficialmente lancé Authentic Leadership Partners con Daniel como mi cofundador. Nuestro primer proyecto fue desarrollar programas de liderazgo para su expansión en México y Colombia. Los resultados superaron todas nuestras expectativas. No solo los programas ayudaron a establecer culturas corporativas sólidas en los nuevos mercados, sino que también crearon un modelo que otras empresas comenzaron a solicitar para sus propias expansiones. Dentro del primer año, teníamos contratos con 5 empresas internacionales, un equipo de 8 consultores y una lista de espera de clientes potenciales. Pero lo que más me satisfacía no eran las métricas financieras, sino las historias de transformación individual que emergían de nuestro trabajo. Durante un proyecto en Colombia, trabajamos con una empresa manufacturera que había estado luchando con altas tasas de rotación y bajo compromiso de empleados. Después de implementar nuestro programa de desarrollo de liderazgo, no solo mejoró dramáticamente la retención, sino que también descubrieron que varios empleados tenían ideas innovadoras para mejorar los procesos de producción. Una empleada, Luz Marina, había estado trabajando en la línea de producción por 5 años, pero nunca había compartido sus ideas porque no era su trabajo. Después de participar en nuestro programa, desarrolló suficiente confianza para acercarse a la gerencia con una sugerencia que eventualmente ahorró a la empresa cientos de miles de dólares anualmente. «Nunca pensé que alguien como yo podría hacer una diferencia real en esta empresa», me dijo durante una visita de seguimiento. «Pero su programa me ayudó a darme cuenta de que las buenas ideas pueden venir de cualquier lugar y que parte del liderazgo es escuchar a todos». Historias como esa me recordaban todos los días por qué había hecho el cambio de carrera. 3 años después de comenzar Authentic Leadership Partners, estábamos trabajando internacionalmente con empresas en 12 países. Habíamos ayudado a desarrollar más de 3,000 líderes individuales y habíamos mejorado mediblemente las métricas de rendimiento en cada organización con la que habíamos trabajado. El éxito también trajo oportunidades inesperadas para impactar cambio a nivel de política. El gobierno español nos contrató para ayudar a desarrollar programas de entrenamiento de liderazgo para administradores públicos, y la Unión Europea nos pidió que consultáramos sobre mejores prácticas para desarrollar liderazgo multicultural en organizaciones internacionales. Durante una reunión particularmente memorable en Bruselas, estaba presentando nuestros hallazgos sobre desarrollo de liderazgo intercultural cuando me di cuenta de algo profundo. Todo lo que estaba compartiendo podía rastrearse hasta las lecciones que había aprendido de esa experiencia original con Daniel. La importancia de ver potencial en otros, crear oportunidades para crecimiento, entender que el liderazgo auténtico viene del servicio en lugar del autoavance, todos estos conceptos que ahora formaban el núcleo de nuestro trabajo tenían sus raíces en esa primera relación de mentoría. Después de la presentación, uno de los oficiales de la UE se acercó a mí. «Señora Sánchez», me dijo, «su enfoque hacia el desarrollo de liderazgo es exactamente lo que estamos buscando para nuestro programa de líderes emergentes. ¿Consideraría servir como presidenta de nuestra nueva iniciativa de liderazgo europeo?» Era un honor increíble y una oportunidad para impactar el desarrollo de liderazgo en una escala que nunca había imaginado posible. Esa noche, llamé a Daniel desde mi hotel en Bruselas. «¿Recuerdas?», le dije,
Cuando me dijiste que los pequeños actos de bondad pueden tener consecuencias de largo alcance, por supuesto. ¿Por qué? Porque estoy sentada aquí en Bruselas, siendo ofrecida la oportunidad de influenciar la política de desarrollo de liderazgo para toda la Unión Europea, y todo comenzó porque te ofrecí mi asiento en un tren. Daniel se rió. En realidad, todo comenzó porque eres el tipo de persona que naturalmente ayuda a otros. El asiento en el tren fue solo un ejemplo de quién eres. Pero aún así, los efectos dominó son increíbles cuando pienso en ellos. Lo son, y van a continuar expandiéndose, porque ahora estás en una posición para impactar a miles de futuros líderes que, a su vez, impactarán a miles de personas más. Había algo profundamente conmovedor sobre darme cuenta de que mi viaje individual se había convertido en parte de algo mucho más grande, una red de personas comprometidas con el liderazgo auténtico y el servicio hacia otros. Acepté la posición con la Unión Europea mientras mantenía mi sociedad con Daniel en Authentic Leadership Partners. La combinación me dio plataformas tanto para implementación práctica como para influencia de política. Durante mi primer año como presidenta de la Iniciativa de Liderazgo Europeo, establecimos programas en más de 20 países, entrenamos a más de 5,000 líderes emergentes y creamos marcos que ahora están siendo adoptados por organizaciones mundialmente. Pero quizás más significativamente, comencé a ver impactos de segunda generación de nuestro trabajo. Personas que habían participado en nuestros programas años antes, ahora estaban implementando enfoques similares en sus propias organizaciones, creando sus propios programas de mentoría y desarrollando otros líderes con la misma base filosófica. Javier, a quien había mentorado años antes, ahora dirige un programa de desarrollo de liderazgo en su empresa que ha ayudado a desarrollar a más de 200 empleados. Marta estableció una iniciativa de liderazgo femenino en Barcelona que se ha convertido en un modelo para otras empresas en toda España. Incluso Carlos, mi antiguo jefe, se ha convertido en un defensor del liderazgo inclusivo y ha ayudado a docenas de empleados a avanzar en sus carreras. Cada una de estas historias representa innumerables otras. Historias familiares cuyas vidas mejoraron porque sus padres o hijos recibieron oportunidades. Comunidades que se beneficiaron de tener líderes más comprometidos y efectivos. Organizaciones que se volvieron más innovadoras y exitosas porque aprendieron cómo nutrir talento internamente. Ayer, exactamente 10 años después de esa mañana, cuando le ofrecí a Daniel mi asiento del tren, recibí una carta que cerró todo el círculo. Era de una joven llamada Sofía, quien escribió: «Estimada Seña Sánchez, no me conoce, pero mi vida cambió debido a algo que usted hizo hace años. Mi madre, Luz Marina, trabajaba para una empresa manufacturera en Colombia, cuando su compañía ayudó a implementar un programa de liderazgo allí. A través de ese programa, mi madre descubrió que sus ideas importaban y que podía hacer una diferencia real en su lugar de trabajo. Esto le dio una confianza que nunca había tenido antes. Usó esa confianza para no solo mejorar las cosas en su trabajo, sino también para regresar a estudiar por las noches y obtener su título en Administración de Empresas. El año pasado comenzó su propio pequeño negocio. Pero más importante para mí, ver la transformación de mi madre me enseñó que yo también podía aspirar más alto de lo que jamás había imaginado. Acabo de graduarme de la universidad con un título en ingeniería y he sido aceptada para un programa de maestría en gestión. No sé si recuerda a mi madre específicamente, pero quería que supiera que su trabajo ayudando a las personas a desarrollar su potencial de liderazgo ha impactado a toda nuestra familia. Mi hermano menor ahora también planea ir a la universidad, algo que parecía imposible antes de la transformación de mi madre. Las acciones pequeñas realmente crean cambios grandes. Gracias por ayudar a mi madre a descubrir su propio potencial y por mostrarnos a todos que el liderazgo no es sobre posición, sino sobre ayudar a otros a crecer. Con gratitud, Sofía Martínez». Después de leer esa carta, me senté en mi oficina por un largo tiempo, pensando en el increíble viaje que me había llevado a este punto.
Hace 10 años, era una empleada frustrada sintiéndose estancada en mi carrera, preocupada de que tal vez nunca conseguiría las oportunidades que quería. Hoy dirijo una organización que ha ayudado a desarrollar miles de líderes, sirvo en comités de política internacional y tengo el privilegio de ver el impacto diario de trabajo en el que realmente creo. Pero más que cualquier logro profesional, lo que más me conmueve es saber que este viaje creó oportunidades no solo para mí, sino para tantos otros. Cada persona que hemos ayudado a desarrollar ha continuado ayudando a desarrollar a otros, creando círculos en constante expansión de impacto positivo. Y todo esto surgió de una decisión simple de ofrecer mi asiento a alguien que lo necesitaba más que yo. A veces, las decisiones más pequeñas tienen las consecuencias más grandes, y a veces, cuando elegimos hacer lo correcto sin esperar nada a cambio, el universo nos recompensa de maneras que nunca pudimos haber imaginado. Pero la verdadera recompensa no es la riqueza o el reconocimiento. La verdadera recompensa es saber que usaste tu vida para algo que importa, que dejaste el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Y cada día cuando paso por esa estación de metro camino al trabajo, recuerdo a la joven frustrada que una vez fui y al hombre amable que cambió el curso de mi vida para siempre. Y me comprometo de nuevo a honrar ese regalo extraordinario viviendo cada día con la misma compasión que Daniel me mostró a mí. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Tratar a otros con bondad. Buscar oportunidades para ayudar en lugar de oportunidades para aprovecharse. Y confiar en que esos pequeños actos de amor eventualmente se sumen para crear un mundo más justo y compasivo para todos. Cada mañana cuando subo a ese tren, llevo conmigo el conocimiento de que hoy podría traer otra oportunidad para hacer una diferencia en la vida de alguien. Y quizá aún más importante, hoy podría traer la oportunidad para que alguien más haga una diferencia en la mía. Porque lo más hermoso sobre la bondad es que crea ciclos que nunca realmente terminan. Solo siguen expandiéndose, conectándonos a todos en una red de apoyo mutuo y humanidad compartida que hace del mundo un lugar un poco mejor, una acción pequeña a la vez. El tren se detiene en mi estación y bajo, pero la historia continúa. En algún lugar de Madrid, en Colombia, en Barcelona, en oficinas de la Unión Europea, en pequeños negocios y grandes corporaciones, las semillas de bondad que plantamos siguen creciendo, floreciendo en nuevas oportunidades, nuevos líderes y nuevas posibilidades para un mundo donde todos tenemos la chance de alcanzar nuestro potencial más alto. Y todo porque una vez, hace mucho tiempo, una mujer decidió levantarse de su asiento para ayudar a un extraño con muletas, sin saber que ese simple gesto de humanidad cambiaría no solo su vida, sino las vidas de miles de personas que ni siquiera había conocido todavía.